Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites una vez más, Señor, estar aquí para recibir tu palabra, para nutrirnos de ella, Señor. Yo te pido, bendice tu iglesia. Señor, prepara el espíritu de cada uno, que esta palabra sea cultivada en los corazones. Padre, unge mis labios, que no hable yo. Habla tú, Señor. Dame de ti, porque si tú no me das, yo no tengo nada de qué hablar, Señor. Yo no tengo nada. Que la palabra hoy cumpla con ese propósito con el cual tú la has enviado. El propósito de la palabra es dar vida y vida en abundancia. Agudiza nuestros sentidos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y que nosotros podamos recibir, Señor, de lo que tú nos quieres dar hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén y amén. Tal vez muchos de los que estamos aquí presentes, en alguna oportunidad hemos tenido el placer, el privilegio de comprar un paquete de esos viajeros, de esos que son esos planes turísticos, todo incluido. Bueno, si no ha tenido la oportunidad, pues lo invito a que lo haga. La verdad es que cuando yo lo he hecho, pues lo hablo por mí, a mí me ha funcionado y me han funcionado muy bien. ¿Por qué me han funcionado? Porque es como tú despreocuparte de todo, porque te incluye los boletos de avión, el hotel, las actividades turísticas, seguro hotelero, alimentación, claro que sí. ¿Qué más? Transporte. Y hasta nos enciman el coctelito de bienvenida, ¿cierto? Que sabrá Dios con qué lo harán, pero pues uno lo recibe y uno se lo toma, ¿cierto? Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto pues con la prédica de hoy? Bueno, les pido que lo tengan aquí, que lo recuerden, que lo tengan ahí guardadito y ya más adelante van a saber el porqué de este paquete turístico todo incluido, ¿sí?
Y sin más preámbulos, vamos a la introducción de nuestro mensaje del día de hoy. Cuando nosotros vamos a las cartas de los Corintios, primera y segunda carta, nosotros podemos notar que la primera carta tiene como un tono correctivo, es como un tono de corrección, donde el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia. También podemos ver situaciones que él está atendiendo, que él está tratando, preguntas que está respondiendo a los creyentes, pero como tal, el tono central es de corrección. ¿Por qué será? Bueno, nosotros la gran mayoría conocemos que la iglesia de los Corintios no era una iglesia fácil, era una iglesia bastante complicada, era una iglesia difícil, donde se adoraban ídolos, habían divisiones, contiendas, chismes, habían juicios y prejuicios de parte de los ricos hacia los pobres. Los ricos miraban a los pobres por encima del hombro. Y no conforme con esto, se habían levantado falsos maestros que se hacían pasar por creyentes para torcer las escrituras, para torcer el evangelio, para torcer la palabra de Dios y para dañar a muchos hermanos que sí realmente era el grupo de los creyentes, de los que estaban de verdad arraigados al Señor. Pobre del apóstol Pablo, porque hasta él se vio afectado en todo esto. Esos falsos maestros que estaban ahí como camuflados, hablaban muy mal de él, hablaban de su ministerio, hablaban mal de él como persona. Y pues el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, pues ahí les manda el correctivo, ¿sí? Ya cuando vamos a la segunda carta, que es la que estamos en estudio hoy, ya aquí vemos que el tono va cambiando un poco. Ya acá el tono es más de ánimo, palabras de aliento. ¿Por qué? Porque ese grupo de verdaderos creyentes estaban atravesando situaciones duras, complejas, estaban pasando fuertes tribulaciones. Entonces el apóstol Pablo aquí lo que quiere es como dar una inyección de fe para que ellos entiendan el por qué están atravesando todo este tipo de situaciones. Esta porción es como un antídoto que Pablo les está diciendo a la iglesia: oigan, cuando ustedes se encuentren en esta situación, hagan esto. Y a lo largo de la porción lo vamos a ver. Pero antes de él hacer esa inyección de fe, él establece unos fundamentos con respecto al evangelio, para que ellos entiendan lo privilegiados que nosotros somos cuando sufrimos a causa del evangelio de Cristo, a causa de Cristo. Aquí él está hablando a los verdaderos creyentes, porque en la iglesia hay de todo. En la iglesia podemos ver creyentes disfrazados de creyentes, y eso es lo que él está tratando de transmitir. Esos fundamentos, ¿dónde los encontramos? Pues cuando vamos al texto que le antecede al texto en estudio. Vamos allá, por favor, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? Pues el ministerio de la predicación del evangelio. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué fundamentos estamos viendo aquí que Él está estableciendo? Número 1, la proclamación clara y fiel del evangelio. En pocas palabras, Él lo que le está diciendo a la iglesia es: miren, yo les he predicado de una manera clara y de una manera fiel. Ya no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ustedes. Porque hay unos que sí han recibido y hay otros que no. ¿Por qué hay unos que no han recibido? Precisamente acá lo dice en la porción que leímos. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Sí? Entonces ahí Él está estableciendo esa condición pecaminosa del hombre que no es estar en Cristo. Está ciego ante las verdades espirituales. El entendimiento se ha entenebrecido. Pero también está hablando con respecto a los que sí han recibido la misericordia de Dios, los que su velo ha caído, ¿sí? Ese velo espiritual, a los que sí les ha resplandecido el evangelio de Cristo, a los que les ha amanecido Cristo en sus corazones. Y entonces, iglesia, en este contexto es que el apóstol Pablo introduce la porción en estudio del día de hoy. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que hay un tesoro y vemos que hay un barro, ¿cierto? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es el barro? ¿Ustedes qué me dicen? Moldeable, sucio, ¿cómo? Frágil, muy bien. Es débil, ¿cierto? Y nosotros podemos ver que hay muchos tipos de vasijas. Están las vasijas chinas, que su textura es fina, pero se quiebra tan fácilmente. También hay otras secadas al sol, pero estas se desmoronan muy fácilmente con cualquier golpecito. Están también algunas que son fuertes y resistentes porque son hechas con un barro resistente, como por ejemplo las tinajas que están en los campos donde se deposita agua, ¿cierto? Y también, como decía acá el hermano, unas que son flexibles y que son fáciles de moldear. Sí, hay muchos tipos de vasijas, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que todas son barro, todas son barro. Y la gran mayoría sabemos, porque leemos palabra, porque el pastor también ya nos ha instruido en esto, que las vasijas de barro somos nosotros, ¿cierto? Y que ese tesoro es el evangelio, es la predicación del evangelio. Pero ¿qué está queriendo hacer el apóstol Pablo acá haciendo esta introducción? Él nos está queriendo mostrar lo que somos débiles, que somos frágiles, que somos agrietados, que no somos nada. Mas sin embargo, el Señor le plació usar estas vasijas de barro para su gloria. Cuando uno va a la palabra
y uno ve este paralelo que está haciendo el apóstol Pablo y vemos para qué es que el Señor deposita ese tesoro en estas vasijas de barro, podemos saber que es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros a veces pensamos que es por nosotros, pero no. Es porque el Señor así lo quiso, porque a Él le plació. Yo cuando leía esta porción yo decía, uy, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no los ángeles, cierto? Pero el Señor quiso que fueran en estas vasijas agrietadas. Les voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Como digna representante de Dominic Kids, donde todos somos muy lúdicos, todos somos muy de actividades. Entonces los invito a que participen. Voy a mostrar algo. Si el día de sus cumpleaños les llegara este regalito, uy, acá el hermano dijo, uy, claro que sí. ¡Wow! O sea, esto es un iPhone. No todos los días nos regalan un iPhone, ¿cierto? Tienes que ser muy especial para que te regalen un iPhone. Por ejemplo, aquí mi hija lleva años detrás mío diciéndome, regálame un iPhone, regálame un iPhone. No, todavía no es tiempo. Pero bueno, pues algún día cuando me demuestre que es responsable, pues se lo regalaré. Mientras no. Entonces, claro, si a nosotros nos llega ese regalo, ¡wow! Esto es una maravilla. Pero si hacemos esto, no, claro que no. O sea, ¿qué pensaríamos? ¿Qué sentiríamos? No, pues, ¿qué burla es esta? O sea, ¿qué broma es esta? Nos desilusionaríamos y nos defraudaríamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta caja no vale nada. Esta caja es basura. Si no está dentro de ella la máquina que es el iPhone, el equipo que es el iPhone, ¿cierto? Iglesia, eso somos nosotros, como esta caja. Es más, esta caja tiene más valor que nosotros si no está la máquina, el equipo del Evangelio, del Espíritu Santo en nosotros. La palabra dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Ni siquiera como estiércol para abono. Imagínense lo que el Señor nos está diciendo. Si no tenemos el precioso tesoro de su Evangelio morando en nosotros, su Espíritu Santo morando en nosotros, nosotros no somos nada. La palabra dice, creo que en Isaías, que es el hombre para que te acuerdes de él, que es el hombre para que le visites. ¿Y saben qué? El Señor se acordó de nosotros, el Señor nos visitó y no conforme con eso, nos encimó ese coctelito, ¿cierto? El Señor nos dio este tesoro precioso y maravilloso del ministerio de la predicación del Evangelio. Miren, yo muchas veces había pasado por esta porción y la hemos leído aquí en la iglesia muchas veces. Pero yo nunca había tenido la oportunidad de meditar en ello. Como muchas veces nosotros pasamos por encima de la palabra y como que no la profundizamos, no la interiorizamos. Y cuando yo leía esto yo me sentía tan confrontada
tan conmovida, porque yo decía, Señor, ¿será que nosotros sí estamos entendiendo lo que somos por lo que tú has puesto en nosotros? ¿Será que nosotros sí le estamos dando ese valor a lo que tú nos has entregado? Mire, tristemente, muchas veces no. Tristemente, a veces el servicio, la predicación del evangelio se nos vuelve una carga, un fastidio, como el pueblo de Israel cuando le fastidió el maná en el desierto. Qué triste. O tienen que estar detrás de nosotros para que venga, sirva, venga, haga, venga. O nos tienen que estar rogando. Creemos que es que le estamos haciendo un favor al Señor. Y no. Los mayores beneficiados y los más privilegiados somos nosotros. Pero a veces como que no estamos entendiendo esto. Somos esa caja. Somos de barro. Lo necesitamos a Él. Y cuando nosotros empezamos a leer la palabra, acá en el versículo 8, ojo, Pablo está queriendo hacer ver a la iglesia y hoy el Señor nos está queriendo hacer ver a nosotros lo débiles y agrietados que estamos y somos. Y partiendo de ahí, en ese contexto, empieza a decir, vasijas de barro, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aquí no dice atribulados en unas cositas sí, en otras cositas no, no. Dice en todo del original, todo. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que se nos junta todo? Que el mundo se nos está cayendo encima. Ahí está la debilidad humana. Pero miren el paralelo que está haciendo el apóstol Pablo. Atribulados en todos, debilidad humana. Mas no angustiados, poder sustentador de Dios. Porque sí, podemos estar atribulados, pero el Señor nos sustenta. Pero el Señor está ahí, pero el Señor nos anima, vamos, vamos. Por eso no nos angustiamos, el Señor nos lleva hasta cierto límite y nos pone ese límite. Luego dice, en apuros, mas no desesperados. Sí, vivimos apurados, todo el tiempo. Nada más a mí me pasó ahorita que estaba preparando la prédica, un apuro, ay Dios, pero inmediatamente me acordé de la palabra que iba a predicar, y yo dije, no, yo no me voy a desesperar, sí estoy en apuros, pero no me voy a desesperar, porque el Señor ya lo prometió, porque el Señor ya lo dijo, y ahí es donde nosotros, iglesia, debemos tomar la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Uy, muy bien, excelente, la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la espada? La espada sirve para defenderse, ¿cierto? Pero también para cortarle la cabeza al enemigo. Y ahí es donde nosotros debemos acordarnos, ¿no? Sí, estamos en apuros, pero no desesperados. Entonces, en apuros, debilidad humana. No angustiados, poder sustentador de Dios. Luego dice, muy bien, perseguidos, mas no desamparados. Y miren, cuando nosotros vamos a la palabra, podemos ver que el apóstol Pablo tenía un máster, un doctorado, un diplomado en persecuciones, en tribulaciones. Vamos allá, por favor, alguien que tenga TLA, versión TLA, para que me ayude a leer. Vamos a leer 2 Corintios 11, versículos 23 al 28. ¿Son servidores de Cristo? Yo soy
yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Gracias, Marce. Pues imagínense todo por lo que pasó este hombre. Y más sin embargo, él no se estaba quejando. Él todo esto lo pasó con gozo, con alegría. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Aquí es donde vemos el poder sustentador de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y nosotros hoy, si nos encontramos en esta situación, yo creo que tenemos que recordar que no estamos solos, que no estamos desamparados. El Señor nos dio la promesa. El Señor nos dijo que Él se iba, pero no nos dejaba solos, que Él nos enviaría la promesa del Espíritu Santo, que estaría con nosotros y nos ayudaría y nos acompañaría hasta el fin. Miren, el jueves tuvimos un buen tiempo con las coordinadoras de Dominic Kids y estuvo Alexandra Manacero ahí acompañándonos como invitada. Estuvimos orando, estuvimos leyendo palabra. Fue un tiempo tan bonito, tan maravilloso, donde el Señor nos hablaba de una manera. Y una de las cosas que a mí me reconfortó y que el Señor nos dijo fue: miren, en todo tiempo he estado con ustedes. He estado con ustedes cuando han llorado, cuando han derramado lágrimas. Ahí he estado yo llorando con ustedes. Cuando han estado felices, cuando han estado alegres, ahí he estado yo sonriendo con ustedes. ¿No les parece esto maravilloso, esto tan bonito? Sí, y lo sabemos porque la palabra nos los dice. Pero qué bello que es que el Señor nos recuerde esto, ¿cierto? Porque a veces nos desanimamos, a veces estamos paralizados. Porque no queremos nada, no queremos orar, no queremos hacer, no queremos servir. Pero el Señor nos recuerda que Él está con nosotros. Luego leemos que estamos derribados, pero no destruidos. Y cuando yo leía esto, ¡pum!, inmediatamente se me venía a la mente cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, cuando estuvo muriendo en la cruz. Yo creo que cuando Él murió, Satanás dijo: yes, lo derribé. Y sí, tal vez lo derribó. Dice la palabra: tú lo herirás en el calcañar. Pero cuando nuestro Señor resucitó, ¡wow!, Él le aplastó la cabeza al enemigo. Así es, Él lo destruyó. Y la palabra hoy nos recuerda que sí, podemos estar derribados, podemos estar pasando cualquier tipo de situaciones, pero no estamos destruidos. Amén, porque Él venció en la cruz y nosotros en Cristo somos más que vencedores.
Y sí, tal vez en este camino que estamos recorriendo, que nos conduce a la vida eterna, vamos a encontrar piedritas, vamos a tener caídas, pero nosotros ya vencimos, iglesia. Hay algo que a mí me encanta refregarle al enemigo en la cara cuando quiere venir con sus dardos, hacerme caer. Claro, porque estamos en una guerra, nosotros estamos peleando. Y cuando viene y te quiere hacer bullying, yo inmediatamente la espada. Y yo se lo digo en el nombre de Jesús. Nosotros no peleamos por la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy presente. Bueno, vamos al versículo 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Y aquí en este juego de palabras vemos una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una acción contraria a la lógica. Y nuestro Señor, iglesia, es experto en paradojas. Él es paradójico. Él todo el tiempo va en contra de los pensamientos de nosotros y los pensamientos del mundo, ¿cierto? Y entonces aquí vemos que dice que llevamos la muerte y también la vida en un mismo cuerpo. Yo al principio no lo entendí, la verdad tuve que buscar y escudriñar para entender qué era lo que me quería decir. Y lo encontré. Vamos por favor a Colosenses 1:24. Quien tenga PDT, por favor, me ayuda leyendo en PDT. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa la falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ok, muchas gracias, Katy. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que cuando nosotros sufrimos, que cuando nosotros atravesamos las pruebas y las tribulaciones, estamos llevando el sufrimiento de Jesús en nuestro cuerpo, por eso estamos llevando la muerte de Él. Y también decía que estamos completando los sufrimientos de Cristo. Claro que sí. Mientras estemos en esta vida, en este mundo, vamos a pasar por muchas situaciones, pero tenga siempre presente, iglesia, usted está completando los sufrimientos de Cristo. Cuando sufrimos, cuando atravesamos tantas pruebas, la muerte de Jesús se está manifestando en nuestros cuerpos. Y Dios permite, iglesia, Dios permite que nuestras vidas de barro sean quebradas. Claro que sí, todas se van a quebrar, no hay una excepción, ¿sí? Y esto lo hace el Señor con un propósito principal. ¿Cuál es? Lo leíamos, dar la gloria a su nombre, ¿cierto? Pero ¿para qué sirven las pruebas? Aparte de dar la gloria al Señor, dice que sirve para purificarnos, dice que sirve para limpiarnos, para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para mostrar quiénes tienen la mirada puesta en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, y quiénes tienen la mirada puesta en lo espiritual, en lo alto. El primero, apenas llegue la prueba, se va a volver atrás. El segundo, permanece, resiste y da gloria al nombre de Jesús. También sirve para exponer los que viven para quejarse y los que viven para dar gloria a Dios en lo que otros se quejan. Entonces, por eso es que nosotros
nos volvemos testimonio, porque mucha gente va a decir, oiga, pero esto es como ilógico. Esta que está pasando tantas pruebas, que la vemos, que le pasa esto, que le pasa lo otro, que le pasa lo otro, y siempre la vemos gozosa, siempre lo vemos gozoso, sirviendo, no para de dar gloria a Dios. Claro que nos convertimos en testimonio. Pero sobre todo, este tesoro lo llevamos para que en el momento en que sea quebrado, se derrame y enriquezca a otros, sirva de luz para otros. Yo les comentaba a los asistentes del culto pasado que cuando uno inicia la vida de fe, a uno nadie le dice todo lo que va a atravesar en Cristo, ¿cierto? Porque es como los sufrimientos en Cristo versus una vida gloriosa en Cristo. ¿O a usted no le parece glorioso que Él nos haya escogido a nosotros como ese vaso de barro para que el tesoro, el poderoso tesoro de Él habite en nosotros? Esto es glorioso, de verdad. O sea, si uno se pone a meditarlo, uno dice, wow. Pero tenemos que ser quebrados para que entonces la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Pero para que pase esto, sí es impajaritable, tenemos que llevar la muerte de Jesús. Uno a veces dice, venga, pero porque a mí me pasa tantas cosas, como que uno hace como un análisis desde que llegó a la vida del Señor, a la vida de fe, desde que llegó a Cristo. Y eso ha sido una tras otra, y no termina uno de salir de una cuando está entrando en otra. Nosotros tenemos un grupo con Priscila, bueno, no está acá, ¿o sí? No. y con hermanos de la iglesia de Montería, con mi hermana. Y nosotras estamos ahí súper arraigadas en ese grupo porque oramos, ayunamos, hacemos lectura de palabra, el Señor nos habla, el Señor nos exhorta. Cuando una está mal, inmediatamente escribe, oiga, ¿alguien por ahí para orar? Porque necesitamos fortalecernos, necesitamos animarnos, necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Iglesia, la vida de fe no es solo. La vida de fe es en comunidad. Tenemos que estar ahí apoyándonos, ayudándonos. Entonces a veces como que la una está desanimada, está decaída y dice, venga, pero es que todo se me juntó. Tengo a mi hijo enfermo, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Bienvenido al club. Dice la palabra que cuando nosotros seamos hallados en prueba, no nos parezca extraño, porque es que estamos completando los sufrimientos de Cristo, pero no solo estamos en sufrimiento, estamos en la vida gloriosa, y en la medida en que usted crece espiritualmente, asimismo el Señor le va a demandar más. Asimismo la prueba va a aumentar en su vida, y esto era algo que a mí no me lo habían dicho, que yo lo sé porque lo he ido experimentando en la medida en que camino con el Señor. Pero tan bonito el Señor como nos sustenta, ¿cierto? O dígame si usted cuando ha estado en apuros y usted ha clamado al Señor, el Señor no le ha respondido. Sí, muchas veces no de la manera como uno quiere, pero siempre responde. Siempre responde. Entonces, esto que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia de los Corintios es una inyección de fe, y que ellos tengan claro y entiendan, oiga, la vida de fe no es pare de sufrir. Sí, o sea, la vida de fe es atravesar las pruebas y vamos a ser quebrados. Uno a veces habla con los hermanos en la iglesia
Y uno les pregunta, o a mí también me han preguntado, porque yo también me incluyo ahí en ese paquete, ¿cómo estás? Ahí vamos, como arrastrando una carga, ¿cierto? Ay, Dios, esto de verdad me confronta y me exhorta tanto, porque deberíamos es estar, vea, en victoria, como dicen por ahí. Pero sí tenemos que ser quebrados, porque somos tan egocentristas, somos tan orgullosos, a veces creemos que es por nuestras fuerzas, nos creemos más que el otro, hay tanta sed de figurar, hay tanta sed de querer que se me tenga en cuenta. Oiga, si el Señor me tiene en cuenta, ¿qué me importa el resto? Es entre tú y el Señor, entre nosotros y el Señor. Y hablando de ese quebrantamiento, vamos a ir por favor a Jueces 7, del 1 al 22. Yo voy a leer en TLA. Gedeón, a quien ahora llaman Jerubbaal, y todos los que estaban con él, se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Jarod, el campamento de los madianitas. Les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón, Gedeón hace parte del pueblo de Dios, es el líder del pueblo de Dios. Hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. ¿Qué está pasando aquí? Son alrededor, bueno, más adelante lo va a decir, 132,000 hombres en el ejército de Dios, del pueblo de Israel. Y el Señor les dice, no van a ir los 132,000, solo van a ir 300. Porque después, como van a ganar, yo les voy a dar la victoria, ustedes van a decir que fue por ustedes y no por mí. Porque así somos. Porque el Señor nos está hablando, nos está mostrando, nos está obrando milagros. Y uno muchas veces dice, es por mí. Estamos sin trabajo y el Señor nos da un trabajo. No, eso fue por mis capacidades. O estamos enfermos y oramos y hay las sanidades y hay las liberaciones y hay todo lo que el Señor nos ha entregado. Y no, se me sube el ego porque es que yo fui. Por eso el Señor lo está haciendo. ¿Sí? Luego dice, por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón. Todavía hay demasiados soldados, llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán conmigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios les dijo, pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Gracias, chao. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres, recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba abajo en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón, levántate y ataca a los madianitas, yo te daré la victoria sobre ellos. Mas sin embargo Gedeón, el Señor habiéndole hablado, tenía miedo. No estaba tan confiado y miren lo que le dice el Señor. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu siervo Purá. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado y por todo el valle
perecían como una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. O sea, ellos eran muchísimo. Y el Señor solo manda a su ejército con 300 hombres. Imagínense las armas que llevaban. Ellos no llevaban espadas, ellos llevaban trompetas y unos cántaros. Esos cántaros llevaban en su interior unas antorchas encendidas. Dice así: cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido, o sea, del ejército enemigo. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando sobre un campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Adivinen quién es ese pan. Creo que ya lo sabemos, ¿no? Su compañero le respondió: no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Ellos lo entendieron. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Ahí sí Gedeón estaba feliz. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten: por Dios y Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche. Era medianoche. Cuando estaba por cambiar el turno de la guardia, hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros 2 grupos hicieron lo mismo, con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha. Todos gritaron: ¡al ataque! ¡Por Dios y Gedeón! Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Se fueron a Bet-Sitá, camino de Sererá, y llegaron hasta la frontera de Abel-Meolá, cerca de Tabat. Pues imagínense que Dios manda la guerra sin armas, solo con 300 hombres y esos cántaros que en su interior llevaban una antorcha. ¿Cuándo es que Dios les da la victoria? Precisamente en el mismo momento en que tocan las trompetas y quiebran los cántaros. Ahí es donde el Señor da la victoria. ¿Para qué? Para que esta luz que está en el interior del cántaro pueda relucir, pueda salir e iluminar al pueblo de Dios, porque era medianoche, para que entre ellos se pudieran ver y se pudieran identificar, mientras que el ejército enemigo, porque estaban en oscuridad, se mataron entre ellos mismos. Imagínense esto tan bonito que el Señor nos está hablando hoy. Nosotros somos esos cántaros que tienen que ser quebrados. ¿Para qué? Para que la luz del glorioso evangelio de Jesucristo pueda brillar en nosotros, pueda salir, pueda iluminar a otros. Iglesia, somos esos cántaros, pero si no somos quebrados, no va a relucir la luz de Dios. No se puede, no hay otra manera. Dice la palabra: no se enciende una lámpara y se esconde debajo de un almud. Se enciende la lámpara para ponerla en lo alto y que pueda iluminar a todos. Nosotros muchas veces estamos como esa lámpara debajo de ese almud. Estamos ahí, escondidos. Y no estamos entendiendo el poder que habita dentro de nosotros.
Miren, con tan solo la predicación del Evangelio, con tan solo cuando usted comparte la palabra, los demonios salen. La gente sana. Nada más con María Teresa, una de las coordinadoras de Dominic Kids, hace como 15 días más o menos, estuvimos visitando una familia porque estamos llevando la palabra, estamos compartiendo y terminando la predicación del Evangelio, donde estamos enseñando la armadura de Dios, se manifestaron demonios y salieron. ¿Y cuántas cosas más podríamos hacer? Pero estamos escondidos debajo del almud. Y nos da miedo y nos da temor que el Señor nos quiebre, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿cierto? Uno como que le huye al sufrimiento. Pero no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Y si esto fue algo de lo que yo me enteré ahorita en el estudio de la palabra también, quiero compartirlo con ustedes. Vamos por favor a Primera de Pedro 1, de 6 al 7. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Amén. Qué hermoso esto. ¿Usted sabía que cada prueba superada se convierte en alabanza para Dios? Se convierte en gloria, en honor. Es como esas coronas que vamos a arrojar a sus pies. Entonces yo me imaginaba al Señor así como con una lista. Esta prueba la superaste. Esto es alabanza para mí. Esta prueba la superaste. Esto es honor para mí. Esta prueba la superaste. Esto es gloria para mí. Qué bello esto. Qué bello esto, que el Señor vaya acumulando cada prueba superada. Ahí dice que Él hablará bien de nuestra confianza. ¿Usted quiere que el Señor hable bien de su confianza? ¿De la confianza que usted le tuvo a Él? Bueno, sea valiente, sea berraco en medio de la prueba y supérela. Y, sí, claro, esto es gloria también para Dios. Y bueno, sigamos por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Cristo de entre los muertos, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Sí, tenemos el mismo espíritu de fe, y acá lo dice, el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese es el que nos sostiene, ese es el que nos lleva a dar testimonio, ese es el que nos ayuda a poder resistir en medio de la prueba, en medio de las tribulaciones. Todos lo tenemos. Exacto. Dice, 16, dice, por tanto no desmayamos aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día. Sí, claro, iglesia, este hombre exterior cada día se deteriora más, envejece, se desgasta, se acaba, se cansa. Pero miren, esto es otra paradoja. A la inversa, mientras este hombre exterior se desgasta, el interior se va renovando. En la medida en que el exterior se desgasta, el interior se renueva y crece y se fortalece. Claro, la Angie que estuvo aquí parada hace más o menos 8 años, les puedo decir, no es la misma Angie que está hoy.
Claro que el Señor me ha pasado por fuego, claro que el Señor me ha probado, claro que el Señor me ha puesto las dificultades, las tribulaciones. Pero ¿saben qué? He crecido, he madurado. Y eso, o sea, de verme hoy, años atrás, ¡wow! ¿Cómo me ha formado? ¿Cómo me ha moldeado? ¿Cómo ha moldeado este carácter? Y hoy doy gracias a Dios por todas esas cosas, porque es que de verdad necesitamos crecer, necesitamos madurar espiritualmente. Luego dice en el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren, si nuestra orientación de vida está siendo enfocada más en el presente, en lo de aquí, en lo de ahora, que en lo porvenir, entonces esta leve tribulación no será leve, sino que será eterna. No será momentánea, sino que será infinita. Pero si por el contrario nosotros tenemos la mirada puesta en lo porvenir, cada vez tendremos más un excelente y eterno peso de gloria. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y este es el antídoto que el apóstol Pablo quiere inyectar a la iglesia y hoy el Señor quiere inyectar en nosotros. Miren, el Señor nos está diciendo que apliquemos esto cuando estemos en medio de la tribulación y la prueba. La iglesia no puede andar por vista, la iglesia tiene que andar por fe. No es andar por vista, es andar por fe. Y la motivación del cristiano no debe ser el aquí y el ahora. Carpe diem, aquí y ahora. Yo investigaba sobre la filosofía epicurea, los seguidores de Epicuro, y ellos dicen, o sea, su filosofía es, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no hay nada más. No es la nuestra, iglesia, no es la nuestra. Y no está mal que nosotros tengamos sueños, proyectos, metas, pero siempre todo eso tiene que ir alineado a la voluntad y el propósito de Dios, con la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, porque todo lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Y nosotros muchas veces nos enfocamos aquí en la situación, en mi entorno, en lo que me está pasando. Y ahí es donde aprovecha el enemigo. Dardos y dardos y dardos. Usted no va a poder, usted no va a salir de esta. La debilidad humana. Y ahí entra el poder sustentador de Dios. Claro que sí vamos a poder. A mí. O sea, personalmente a mí esto me ha servido muchísimo, porque he pasado por situaciones duras, difíciles, donde el desánimo me quiere paralizar, no me quiere dejar. Pero cuando yo recuerdo esta palabra, cuando yo recuerdo las promesas de nuestro Señor, es cuando me levanto. Claro, Señor, no es lo que estoy viendo, porque tú eres mayor. Porque tú eres el que tienes el poder, tú eres el que tienes el control y la última palabra en todo. Entonces, iglesia, la invitación hoy que el Señor nos hace es aprender a vivir, transformando cada prueba, cada sufrimiento, cada tribulación en gloria. Cristo fue el maestro, transformó la cruz en vida. Y si queremos la gloria, tenemos que vivir la cruz. Estamos completando los sufrimientos de Cristo, ¿sí?
No es solo la gloria, es el paquete incluido. Y nos enciman el coctelito también, ¿no? ¿Se acuerdan de la ilustración inicial? Entonces, iglesia, el Señor hoy nos dice, vivamos por fe. Vamos a orar. Ay, Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Tú has hablado, Señor. Tú has hablado. Y sí, sabemos que en este camino, en este mundo, vamos a tener aflicciones, Señor. Pero tú nos dijiste que no temiéramos, que tú estarías con nosotros hasta el fin. Porque alzaremos los ojos a los montes y veremos que nuestro socorro viene de lo alto, del Dios que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro no viene de cualquiera, viene del poderoso, viene del majestuoso, viene del soberano. Y hoy te damos gracias, Señor, por estas palabras de ánimo, por esta exhortación que tú nos das hoy, porque sabemos, Señor, que si estamos en ti, somos más que vencedores, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor. Yo te pido, bendice la congregación y todo aquel, Señor, que está desanimado, que está pasando por una situación difícil, Padre, que esta palabra se impresa en nuestros corazones, en el corazón de cada uno, Señor. Que no olvidemos, Señor, lo por venir. Que no olvidemos, Padre, que tenemos una morada eterna, una morada celestial, que tú ya la preparaste para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a poner la mirada siempre en lo alto, Señor. Padre, que nuestra orientación y nuestra motivación de vida sea servirte a ti, sea tener la mirada puesta en ti, Dios. Obra con poder en esta mañana y cumple con el propósito con el cual tú enviaste la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.